Shalom, el Centro de Restauración El Shaddai tiene el agrado de compartir con ustedes testimonios de vida, testimonios de vida. Bendiciones a todos, una vez más aquí en su programa Testimonios de Vida, creyendo en el favor de la mano del Señor. Dice la palabra en el libro de Primera de Pedro 2:24, nos menciona sobre extiende tu mano también y permite que haya sanidades, milagros, prodigios y el nombre de nuestro Señor Jesucristo en medio de nosotros. Una vez hemos visto a Dios en múltiples facetas. Hoy queremos compartir la visita de nuestro hermano Rolando, quien ha pasado por una serie de aprendizajes que quiere establecer con ustedes el poder de la fe y de la sanidad. Hermano Rolando, sabemos que su vida ha generado, ¿verdad?, muchas bendiciones a otras personas. Amén. Y hoy yo sé que a través de tu testimonio otros también van a recibir esa convicción de que el Dios de ayer, que hace prodigios, sigue operando hoy en día. Cuéntanos un poquito sobre aquel procedimiento que tuviste que pasar durante la temporada de pandemia, donde tuviste complicaciones físicas. Háblanos sobre eso. Ok, primeramente, Dios me les bendiga. Gracias por la oportunidad de estar aquí compartiendo un poco de lo que Dios ha hecho con mi vida. Previamente al testimonio en sí, me gustaría compartir algo pequeño de lo que me sucedió cuando recién vine a los caminos del Señor. A veces pensamos que cuando venimos a Cristo la vida no va a tener complicaciones, pero una cosa es pasar un problema sin Cristo y otra cosa es pasar una dificultad con Cristo. Yo recuerdo que cuando recién me convertí al Señor, lastimosamente a los 3-4 meses, mi papá y mi mamá se separaron. Todo estuvo bien y de pronto se dejaron, se separaron. Y cuento esto porque le funciona a muchos jóvenes. Recuerdo que he ido a muchos seminarios y es una de las cosas con las que inicio, diciéndole que cuando uno busca de Dios, el enemigo nunca va a estar quieto y las circunstancias que te rodean van a ser difíciles, las adversidades van a ser fuertes, pero sigamos caminando con el Señor y creyendo que todo lo que sucede es un plan perfecto de parte de Dios. Has mencionado que al iniciar tu vida cristiana, lo primero que te encuentras es un proceso de separación que lacera el alma, los sentimientos de cualquier joven. Pero quiero que ahora me digas cómo Dios sanó esa herida en el corazón y que pudiste sobrepasar este momento tan difícil, ¿verdad?, donde se ve que papá y mamá no están juntos, que ese es el sueño ideal de todo hijo. Correcto. Y de toda hija, que nunca sus padres se separen, pero en la vida vemos cosas que nosotros no podemos evitar, pero sí podemos entregar delante de Dios. Bueno, el proceso de sanación inició primeramente entendiendo la palabra del Señor que dice que a los que aman al Señor, todas las cosas le ayudan a bien. Sí es doloroso que papá y mamá se separen, y de pronto así de la nada, o sea, se supone que todo estaba bien y simplemente un día llegué a casa y ya papá no estaba. Pero Dios me dio la sabiduría y la capacidad de entender de que cada cosa que pasa en nuestra vida, por sea buena o sea mala, viene de parte de Dios con un propósito, y ese propósito ha sido poder orientar a muchos jóvenes con respecto a esa circunstancia difícil, a un abandono, a una separación, una ruptura. Y bueno, yo recuerdo que orando un día en mi cuarto le pregunté al Señor de por qué sucedió eso, y el Señor me decía que cada cosa que iba a pasar en mi vida, porque era la primera que pasaba, que cada cosa que iba a pasar en mi vida era necesario porque a través de mi sufrimiento podría ayudar a otras personas. Suena algo irónico, suena como quizás un Dios malo, pero déjame decirte que incluso la última vez que fui a predicar a Bugaba, se me acercó una niña y me decía, me identifico con lo que usted acaba de decir, porque mi papá me abandonó de pequeña y yo intenté buscar a mi papá y mi papá no quiso acercarse a mí. Y ella me decía, tengo un dolor inmenso en mi corazón y me siento sola. Y le dije lo que Dios me dijo a mí: refúgiate en mí, y aunque mi padre y mi madre me dejaré,
yo con todo te recogeré. Jehová nos recogerá. Interesante porque hay un valor muy grande delante de Dios, las lágrimas. Correcto. Y las lágrimas son, hay un versículo bíblico en el libro de Salmos, dice que con las lágrimas traerás tus gavillas. O sea que cuando tú pasas por un proceso que viene de Dios y que tiene un causal con un efecto positivo para muchas otras personas, muchas, vamos a decirlo así, cristianos, en algún momento se desesperan porque están pasando por momentos de dolor. Pero el significado del dolor para el Señor siempre es para bien. Correcto. Y es para productividad espiritual. Hoy en día tú tienes esa autoridad porque pasaste por ese proceso. Correcto. Si tú no hubieras pasado por esos momentos difíciles delante de la presencia del Señor, no tuvieras la capacidad, la unción también, porque las lágrimas hacen que las personas tengan un poder de expansión, de unción y de influencia sobre otros. Y qué bueno es que recalquemos nuevamente eso que hiciste al inicio. Cuando nosotros somos cristianos, la Biblia no nos dice a nosotros que no vamos a pasar por tristezas, correcto, ni por pruebas, ni por tribulaciones. Más bien el Señor dice, yo he vencido al mundo. Y como Él venció al mundo, entonces nos da la capacidad a nosotros de seguir siendo vencedores y triunfadores, no importa la circunstancia. Ahora bien, Rolando, vamos nuevamente a que nos pueda decir un poquito más sobre cómo fue que Dios hizo ese procedimiento de sanidad en tu vida. Mira, inicio con esa frase que te dije. Quizás algunos dirán, el Dios al que nosotros servimos es injusto, pero no. Y siempre hay que tener mucho cuidado con lo que pedimos al Señor, porque yo recuerdo que cuando yo empecé a predicar, yo le decía a la que actualmente es mi esposa, que yo no tenía ningún testimonio así de gran peso, de gran valor, que si Dios me sacó de la droga, que si Dios me sacó del alcohol, que esto y que aquello. Y yo le decía a Dios, o sea, dame algo con que testificar de tu gloria. Lo hice desde mi ignorancia, pero Dios toma todas las palabras que nosotros decimos muy en serio. Y el Señor me regaló ese testimonio que fue de mucho sufrimiento, porque para el tiempo de la pandemia, si recuerdan, estábamos encerrados en casa, no podíamos salir a ningún lado. En ese justo momento de la pandemia, completamente al inicio, yo comencé a sentir algunos síntomas. Durante las mañanas me levantaba y vomitaba inmediatamente. Había momentos que no podía comer nada porque me causaba muchas náuseas, pero yo lo ignoré. Puede ser algún mal del estómago o algo así, y pasaron como 2-3 semanas y mi cuerpo empezó a hincharse. Al momento de ir a orinar, no orinaba lo suficiente, siendo de profesión de enfermería. Retención de líquido. Correcto, entonces comencé a ver la situación que se me estaba dando en mi cuerpo, y ahí inició mi proceso. Pero previo a eso, yo recuerdo que fue un día a la casa de mi pastor, y hablando con mi pastor me decía, oye hijo, yo estoy orando y el Señor me dijo que vas a pasar por una circunstancia difícil. Yo asumí que era algo así como un problema en la iglesia, como de costumbre, alguna circunstancia, algo leve. Y yo recuerdo que las palabras de él fueron, vas a pasar por algo difícil, pero no vas a morir. Excelente. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí. Quiero recapitular y hacer puntual esto. Por lo general, y esto nos pasa más a los jóvenes que crecimos en la casa del Señor, no fue el caso tuyo, pero sí entraste joven, pero y mucho a los pastores y a los predicadores, que hiciste una mención de algo muy interesante, que no han pasado por drogas, que no han pasado por maltrato, que no han pasado por violaciones, y siente, porque el enemigo y también mucha gente ha hecho un paradigma correspondiente a la vida de un cristiano, como debe ser la vida de un evangelista o como debe ser la vida de un pastor, y llegaste a pensar que no tenías un testimonio porque no habías visto algo que para tu concepto había trascendido o que posiblemente no impactara a la gente. Pero yo quiero decirle a todos los jóvenes y a todo aquel que es cristiano y que por X o Y motivo en su vida usted no pasó por ninguna de esas situaciones porque Dios lo guardó, porque Dios lo libró. Déjame decirte que el mayor testimonio es que tú permaneces todavía en Cristo. Así es. Que tú has sido valiente, que has ganado tus batallas espirituales. No tienes que estar pidiéndole al Señor
como dijo mi hermano, de forma equivocada, errada, Correcto. experimentar algo para poder testificar, eso no te da valor, porque a veces decimos, ay, porque mira, wow, aquel que dice que mató a una persona, estuvo en la cárcel y todo el mundo le aplaude. No, mire, déjeme decirle que hay cristianos, hombres de fe, gente que creció y que simplemente con el hecho de no pecar, de mantenerse en pie, de guardar los mandamientos, esa es una persona que tiene un testimonio poderoso. Así que queremos pues desearles estas palabras a todos ustedes. No se asusten si en algún momento ustedes tienen que pasar por dificultades, bienvenido sea, porque trae un mayor peso de gloria, y eso creo que fue lo que produjo en tu vida. Cuéntanos un poquito más, Rolando. Mira, hubo un momento en que ya recuerdo ese día con mucho dolor, porque recuerdo que un día despertamos en la mañana con mi esposa y yo me sentía las vistas un poco cerradas. Y yo me levanté, fui al baño y vi que mi rostro estaba completamente desfigurado, todo inflamado. Las piernas, no tenía rodilla, mejor dicho, era una sola línea. Y yo recuerdo que yo desperté a mi esposa porque en un punto me sentí débil, sentí que iba a desmayarme. Y yo recuerdo que cuando mi esposa me vio, ella se tiró al piso y comenzó a llorar y a gritar. Y yo recuerdo que le decía, tranquila, o sea, todo está bien, no ha pasado nada, vamos a intentar ir al hospital. Y eso fue otra historia, ir al hospital. Porque hubo que ir a la alcaldía, sacar permiso, hacer un pocotón de cosas, porque estábamos en plena pandemia y estábamos encerrados y no podíamos movilizarnos hacia ningún lado, e incluso el cuarto de urgencia del regional estaba cerrado. Entonces, hacer todo ese trámite, tuvimos que ir al Chiriquí. Cuando llegué al Chiriquí, recuerdo que cuando la doctora me evalúa, la primera reacción de la doctora fue decirme que iba a quedar en diálisis. Ella me dijo, hijo, la situación de tu riñón es grave, la tasa de filtración de tu riñón es muy baja y lastimosamente vamos a hacer todo lo posible, pero vas a quedar en diálisis. Y ¿qué hiciste con esas palabras? El señor, previo a ir al hospital, me había dicho, no abraces nada, que yo no te he dicho que abraces. Yo te dije que ibas a pasar por un proceso, te dije que no ibas a morir, no dije que el proceso iba a ser fácil, pero él me decía, no abraces nada, que yo no te he dicho que abraces. Es interesante ver cómo algunos diagnósticos que son procesos de Dios, pero no quiere decir que realmente eso es lo que usted va a padecer. Depende de cómo es nuestra actitud. Si yo recibo una palabra negativa hacia mí, por supuesto que esa palabra va a fluir porque la aceptamos. Mucha gente dice, esta es mi enfermedad. Yo sufro de migraña, decir, ¿verdad? Yo sufro de migraña y esto ha estado conmigo. No, nosotros no podemos como cristianos apoderarnos de ninguna enfermedad y de ningún padecimiento, porque Dios nos hizo totalmente libres y en la cruz del Calvario Él pagó el precio para que nosotros seamos limpios y sanos de toda enfermedad. Así que, Rolando, agradecemos mucho, ¿verdad?, que tú hayas abierto tu corazón aquí y estés contando. Mire que específicamente hiciste un comentario sobre cómo tu esposa reaccionó. Sí, correcto. Y es una mujer de fe, o sea, el que conoce a la esposa de Rolando es cristiana, e incluso yo creo que tiene más años de ser cristiana ella nació en el Evangelio. Ella nació en el Evangelio. Pero miren esto, sino que definitivo, a cualquiera le puede pasar. Usted ve a alguien que usted ama, enfermo o en una crisis, en el momento usted no va a saber qué hacer, pero ella lo que hizo fue que se arrodilló. Correcto. Alabado sea el Señor. Y allí en medio de esa oración, yo creo que se movieron montañas, yo creo que esa oración fue escuchada por el Padre. Cambiando un poquito de tema, porque las entrevistas que hacemos aquí no es para sacar a la luz la vida personal de nadie, sino simplemente para glorificar el nombre del Señor. Y queremos pues aprovechar el momento y decirte, Rolando, sabemos que Dios a ti te está usando de una manera especial. Como evangelista en algunos lugares. Dios te ha llamado para dejar una huella. ¿Cómo surgió este ministerio? Wow, mira, Dios, recuerdo que un día, previo a todas las situaciones que he pasado, incluso previo a que mi papá y mi mamá se separaran, recuerdo que en mi frustración, como todo joven que se acerca al Señor, de querer servir o ministrar en algún lugar, yo le dije al Señor, en mi casa,
fue mi primera experiencia sobrenatural. Le dije en mi casa, recuerdo las palabras, le dije, Señor, dime en qué lugar quieres que yo te sirva. Y recuerdo que ese día mi esposa, que en ese tiempo era mi novia, me escribió para que fuéramos a una campaña. Y yo fui a la campaña con muchas frustraciones porque yo quería servir a Dios, ¿sabes? El primer amor, el deseo de querer aportar a la obra. Pero yo quería saber dónde. Y entonces ese día en la mañana yo le dije al Señor, dime dónde. Y ese mismo día en la tarde fuimos a la campaña. Y al momento de la administración, un pastor se me acerca a mí y repitió las mismas palabras, puntualmente como yo se las dije al Señor. Él me dijo, en tu cuarto, de rodillas, le dijiste al Señor, le preguntaste al Señor, ¿en qué lugar quieres que Él te sirva? ¿Cuál es tu ministerio? Y el pastor me dice automáticamente, Dios te revela en tu pensamiento dónde vas a servir. Y lo primero que se me vino a la cabeza, así como una luz clara, evangelista. Interesante. Para Dios no hay nada oculto, ¿verdad? No, claro. Incluso cosas que puedas hacer allí a lo escondidas, pero Dios conoce las intenciones de los corazones. Y jóvenes que nos puedes mirar o que nos puedes escuchar, adultos, Dios no tiene edad para usar a alguien. Correcto. Solamente necesita un corazón dispuesto, un corazón sensible a la voz de Dios y obediente. En medio de tus campañas, ¿qué cosas particulares tú has visto que Dios ha hecho en su pueblo? Bueno, la verdad es que siento que mi ministerio, el que Dios me ha regalado, el que me ha permitido llevar a cabo, es bien puntual. El Señor ha usado mi vida mucho en lo que es la restauración, quizás por el tipo de proceso que he pasado, en el que he sido quebrantado muchas veces. Como todos, hemos sido criticados, señalados, hemos puesto las rodillas en el suelo a punto de rendirnos, y Dios nos da la fuerza para levantarnos. Y sí, he tenido la oportunidad de orar por personas enfermas. Una vez oré por una muchacha, va a sonar irónico esto, que tenía cálculos renales. Oramos por ella y ella después testificó de que literalmente el Señor desapareció los cálculos. Y algo con lo que a veces la pastora Alma juega mucho conmigo, es que por lo general a donde vamos en una campaña siempre hay 2 o 3 personas Que Dios que en esa área. Dios las liberta de algún tormento o un tipo de cadena, o digámoslo como lo decimos claramente, personas que están endemoniadas. Creo que mi ministerio es bastante particular en esa área. Incluso mi mamá Alma siempre me molesta, ella me decía, cuando andas conmigo, cuidado, se manifiesta algo. Pero sí, creo que el ministerio que el Señor me ha regalado, que me ha permitido ejercer, es bien puntual en cuanto a lo que es la restauración y la liberación, incluso principalmente en lo que es la juventud. Hace unos días tú me comentaste, pastora, ya no tomo los medicamentos. No. ¿Por qué no los tomas? Fue una decisión que va en contra de mi profesión. ¿Por qué? Porque soy enfermero, conozco la fisiología del cuerpo, conozco la anatomía, sé muy bien lo que sucede en mi sistema, por teoría y por práctica, porque lo he vivido. Pero yo tomaba muchas pastillas al día, digamos unas 15, 16 pastillas. ¿Te estabas probando la farmacia completa? Yo creo que sí. Entonces eso causó úlceras en mi estómago y lo destruyó por completo. Y un día, orando al Señor, yo le decía al Señor, porque había un medicamento en específico que me producía mucho dolor en los músculos y me producía mucha debilidad. Yo me levantaba y sufría calambres horribles, y yo lloraba mucho. Era muy agónico el dolor. Habían días que no me podía parar de la cama, habían días que estaba bien. O sea, eran secuelas secundarias de los medicamentos. Entonces yo un día, en mi frustración, le dije al Señor, o sea, tú dijiste que no iba a morir, pero déjame predicar, déjame servir. Y le dije, en ese momento vino a mí, y no es algo que recomiendo, porque fue un trato de Dios conmigo, vino a mi vida el deseo de no tomar más medicamentos. Sí, es bueno que lo aclares, porque algunas personas, en medio de sus medicamentos, Dios los sana. Correcto. Porque de repente, pues, el proceso es distinto. Correcto. La necesidad es distinta. Pero en esta ocasión era, digámoslo así, era un objetivo de Dios para que tuvieras un encuentro y vieras y supieras cómo Dios opera en medio de la fe.
de sus hijos y de su pueblo. Bueno, quiero compartir este versículo bíblico con todos ustedes en el libro de Jeremías, capítulo 30, versículo 17, dice: y él será la medicina de tu cuerpo y fundirá alivio a tus huesos. El Señor, y a través de su palabra profética, porque la mayor voz profética que puede existir sobre la faz de la tierra es la Sagrada Escritura. Amén. Si usted y yo nos aferramos a lo que el Señor nos dejó como un legado y como el libro más grande tesoro para la humanidad, déjeme decirle que no importa las circunstancias en donde esté, Dios traerá sanidad, libertad y nuevas oportunidades para tener una calidad de vida. Que el Señor les bendiga. Ha sido un placer estar con ustedes. Que Dios les guarde y muchas gracias, hermano Muchas gracias Rolando. por la invitación.